tuviera mucha participación, porque en esos convivios, previo al convivio, había un invitado, organizaciones, las calles, se comentó también. Las grandes obras se construyen por grandes hombres. El progreso de un país requiere voluntad e ingenio, los cuales se concentran en las distintas clases productivas que lo conforman, asumiendo la convicción de que no hay mayor satisfacción que el deber cumplido y ruta más rápida que el camino recto. En un periodo nacional de incertidumbre, como lo fue el año de 1929, surge Coparmex, un organismo empresarial independiente del gobierno, de afiliación voluntaria y con un alto sentido de honor y responsabilidad social. Coparmex, como un sindicato que representa al empresariado, defiende sus legítimos intereses, elabora propuestas de solución a problemas en México y forma socios con una cultura de excelencia empresarial. Pero no fue hasta la década de los 60 cuando un grupo de empresarios liderados por el contador público Arcadio Valenzuela fundaron el Centro Patronal del Norte de Sonora, con la promesa de formar un organismo autónomo e independiente. A lo largo de sus 45 años de vida, el CENS ha contado con 18 presidentes que han difundido los principios que conforman la doctrina social de Coparmex, siendo el primer presidente el señor Eduardo Murrieta. Bajo la presidencia del contador público Arcadio Valenzuela, el centro ya contaba con más de 150 empresas representando a más de 3,000 trabajadores. En 1964 se elige como presidente del CENS al señor Armando Tapia. En ese mismo año alcanza la presidencia de la República don Gustavo Díaz Ordaz, y al término de su mandato se enfrentó a una serie de huelgas estudiantiles que culminaron en el sangriento suceso de Tlatelolco. Los acontecimientos que enfrentaba el país no frenaron el crecimiento del centro patronal, ya que al término de la gestión de Armando Tapia se contaba con 321 socios y se representaba a 5,658 trabajadores. Ya entrando a la década de los 70, el licenciado Marcelo Meucci asume la presidencia por un periodo de 3 años, que abarcó de 1974 a 1977, en los cuales Coparmex fue reconocido en el entorno como especialista en el área laboral, lo cual atrajo a muchas empresas a afiliarse. A finales de esta década, es Julio B. Escalante quien toma la presidencia. Y de 1975 a 1980, Jorge Gómez del Campo tomó la estafeta del CENS, rumbo al inicio de una nueva década. Horacio Rubio Salcido se convierte en 1980 en el nuevo presidente del centro, siendo en este año cuando el centro patronal adopta el nombre de Centro Empresarial del Norte de Sonora, destacando la participación de sobresalientes empresarios. Otro sobresaliente empresario toma la presidencia, Ramón Corral Ávila, en 1982. A mediados de la década de los 80, el doctor Gerardo Aranda Orozco toma la presidencia del Centro Empresarial. Han pasado ya casi 2 décadas de que nos tocó presidir este Centro Empresarial del Norte de Sonora en tiempos que eran muy difíciles para la libertad de emprender
Eran tiempos de Miguel de la Madrid, que tenía un escaso diálogo con el empresariado. Desde el punto de vista de lo interno, aquí en el Centro Empresarial del Norte de Sonora, se constituyó un consejo entre gente de mucho criterio, ya mayor, y algunos jóvenes que queríamos y veíamos la posibilidad de que México fuera distinto. En 1990, Jorge Valencia Llulerat es elegido presidente del Centro Empresarial. Don Faustino Fernández, quien había ingresado al centro como socio desde 1970, se postula como presidente, resultando electo el año de 1992. Nosotros consideramos en aquel momento como nuestra mayor aportación fue el de ponernos de acuerdo con los sindicatos para que se hiciesen, para que las revisiones de contrato colectivo de trabajo se hicieran sin emplazamientos a huelga y dejar de estar en las páginas de los periódicos. El Centro Empresarial en este momento tiene una gran oportunidad de relacionarse con el resto de la sociedad en forma eficaz. En 1994, bajo la presidencia del licenciado Enrique Salgado Bojorquez, el Centro Empresarial participó por primera vez en el proceso electoral del país como observador electoral. Pues mira, yo creo que las labores de una presidencia del centro no se localiza solamente el presidente, sino el equipo. Y creo que fundamentalmente mantuvimos la apertura hacia un enfoque de ver las cosas, a una ideología, y fuimos abiertos a entrenar gente en estos temas de política, de sociedad, y creo que esa misión se cumplió bastante bien durante los 2 años que estuvimos en la directiva del centro. Francisco Búrquez Valenzuela inicia su presidencia del CENS en el año de 1996. Y fíjate que hasta cierto punto me llamaba la atención la dirigencia, pero yo no me animaba a tener un rol público, ¿no? Es más, me daba mucho miedo hablar frente a las cámaras. Logros los hubo por las diferentes comisiones, siempre enfocándose a lo laboral, por ejemplo, la nueva cultura, que estuvo siempre Coparmex empujando, y no desde mi administración. Yo simplemente lo que hice fue continuar el trabajo de las comisiones que venían de anteriores dirigencias. El ingeniero Jorge Cons asume la presidencia del Centro Empresarial. 1997 fue año clave para estructurar la futura planeación estratégica de la Coparmex. Bueno, el culpable de eso fue Francisco Búrquez. Él era presidente y yo estaba con él en el consejo directivo, y él se tiene que dejar la presidencia para participar en una campaña política, y entonces ahí fue cuando yo entré de relevo de él. Yo creo que yo le dejé muy poquito al CENS, pero el CENS me dejó mucho a mí. Ahí en ese sentido fue una experiencia muy buena para mí, muy formativa. Me permitió conocer y hacer muchos amigos dentro del centro y fuera del centro también. En medio de una etapa de transición, como lo fue el año de 1999, el licenciado Arturo Ortega Molina toma protesta como presidente del CENS. El cambio estaba por venir, y la historia política de México dio un giro al ganar las elecciones presidenciales Vicente Fox Quesada, después de 71 años de no alternancia en el poder. Entonces siempre andamos con déficits presupuestales, y una de mis intenciones que quise hacer es poner al centro en números negros. Creo que avanzamos un poco por medio de afiliación. Afiliamos algunas empresas y algunos socios en ese tiempo, que logramos incrementar un poco los ingresos, no lo que hubiéramos querido, pero sí se logró algo en ese sentido. En el año 2001 se postula el licenciado José Antonio Díaz Quintanar, tras la insistencia de uno de los expresidentes del CENS, Francisco Búrquez, quien le sugirió tomar el reto. Y lo que yo aprendí aquí, participando en Coparmex, es que ese alguien somos nosotros, somos las personas, somos los ciudadanos, somos los que participamos en las cosas.
y nosotros somos los que hacemos que las cosas sucedan. Por ejemplo, la Comisión de Mujeres Empresarias para mí era muy importante y yo traté de darle mucho impulso. En el 2003, don Roberto Gómez del Campo Laborín toma la presidencia del CENS. Destacaría quizás nuestro interés en promover la mayor participación ciudadana en asuntos que nos atañen a todos, no solo como empresarios, sino como ciudadanos en general. Ahí en ese sentido pues participamos muy activamente en la Convención Nacional de Contribuyentes en lo que respecta al Estado de Sonora, en la CONACON. La labor del arquitecto Adrián Díaz permitió consolidar al CENS como líder de los organismos empresariales de la región. Creo que el mayor logro que hemos tenido es haber podido ampliar nuestros principios y valores, identificarlos con otros organismos que puedan haberse identificado con todos esos temas que tienen que ver con el bien común de la sociedad. El Centro Empresarial del Norte de Sonora se ha convertido en una institución ejemplar que ha fundamentado en principios humanistas, lo que sin duda alguna ha propiciado significativamente una mejor calidad de vida para los habitantes de esta región del noroeste de México.